Tras los pasos de Montfort. Versión virtual. Formación Internacional Montfortiana. Fin. Lunes 15 de agosto a jueves 8 de septiembre de 2022. Con mucho gusto, presentamos esta versión virtual tras los pasos de Montfort. Es difícil recorrer cada lugar de misión, cada huella, pero se logra una aproximación a su itinerario. Esperamos con el tiempo que se vaya alimentando de nuevas experiencias y recorridos. El propósito de este viaje virtual es, por un lado, abrir la posibilidad de aproximar a muchas personas seguidoras de la espiritualidad montfortiana a la vida del santo. Y por otro, provocar el deseo de ir a recorrer y complementar lo aquí presentado con nuevos detalles y miradas. Bienvenidos, bienvenidas a este viaje tras la vida de un santo para los últimos tiempos. Muchos conocemos a los padres montfortianos y algunos tal vez las obras escritas por Montfort. En esta experiencia pretendemos un acercamiento a la vida y obra del misionero tras sus pasos, en su propia tierra, y tener una idea de lo que está aconteciendo por estos días en esos lugares tan queridos por todos los montfortianos del mundo. Capítulo 8. Pontchâteau. La misión de Pontchâteau, abril-mayo de 1709. En la primavera de 1709, San Luis María Grignon de Montfort predicó una misión en la parroquia de Pontchâteau, una pequeña ciudad situada a unos 50 kilómetros de Nantes. ¿Quién sabe qué lo impulsa a establecer en este lugar el monumental Calvario con el que soñó? De hecho, desde 1707 lleva consigo como una carga preciosa un Cristo de madera tallada que había querido erigir en Montfort-la-Canne, pero en vano. Este Cristo de madera fue rechazado. San Luis María lo había adquirido durante una misión en la diócesis de Saint-Brieuc. Un escultor había sido encargado de producir un gran Cristo de madera, pero nadie quería pagarlo. El padre de Montfort lo compró con el dinero que había mendigado. A partir de entonces, este gran Cristo de madera, signo de contradicción y rechazo, se convierte para él en el símbolo vivo de la cruz que el verdadero misionero debe llevar tras las huellas de Jesucristo. Solo espera un lugar acogedor, un lugar alto para plantar esta cruz, pero aún no sabe que se verá obligado a recibirla en lo más profundo de su corazón. El padre de Montfort quiere construir un inmenso calvario, mayo de 1709. Antes del final de la misión Pontchâteau, se tomó la decisión de construir un gran calvario a cierta distancia de la ciudad en la Landée de la Madeleine. Las palabras del padre de Montfort conmovieron los corazones hasta tal punto que una multitud considerable se ofreció a pagar con su tiempo y sudor por esta gran obra. El trabajo comienza en verano. Cientos de personas vienen a echar una mano. El sitio de construcción es impresionante. Impresionante es esta montaña artificial que se eleva desde el suelo. Con herramientas rudimentarias, la gente cava grandes fosos, cuyos materiales se utilizan para construir el Calvario. El padre de Montfort sabe sacar recursos ocultos e inesperados de lo más profundo de los corazones. El gran Cristo de madera, que había sido signo de contradicción y rechazo, se convierte en el centro de un mundo nuevo. El Calvario toma forma. El cerro, fruto del trabajo de tanta gente, ya recibe las tres cruces. El de Cristo, tallado en un magnífico castaño, tiene más de 40 pies de altura. Se puede ver desde toda la región. Alrededor de esta montaña sagrada, el padre de Montfort plantó 150 abetos y 15 cipreses para formar un enorme rosario. Planea construir varias capillas donde se resuelva cada misterio. En la entrada, dos jardines se enfrentan entre sí, el paraíso en la tierra y el jardín de los olivos. Además de su gran Cristo de madera, talló los dos ladrones, Nuestra Señora de los Dolores, María Magdalena y San Juan.
Para acceder al pie de la cruz hay un camino en forma de concha de caracol, a lo largo del cual está suspendido un gran rosario, cuyos granos tienen el tamaño de bolas para jugar. El propósito del Calvario: recordar la pasión de Cristo. El Calvario del Padre de Montfort es más que una imagen del Calvario de Jerusalén. Incapaz de ir a Tierra Santa, es Tierra Santa la que se mueve para venir a Pontchâteau. Tenemos el Calvario en casa, canta. Cada elemento de esta montaña sagrada es una página de la Biblia. A la entrada del Calvario pone un exeomo, es decir, una estatua que representa a Jesús azotado, coronado de espinas y cubierto con un manto púrpura. Los dos ladrones ilustran la historia de la pasión según San Lucas. A la cruz pintada de negro se adjunta el ladrón malvado que desgarra su corazón, expresando así su rechazo de Cristo. Por otro lado, el buen ladrón está en una cruz verde y todavía parece decir: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. La cruz de Jesús está pintada de rojo. El Padre de Montfort cuelga en su cima una paloma de madera que representa al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Muestra a Jesús que, según San Juan, rindió el Espíritu al morir. Muestra el profundo vínculo que une el bautismo y la pasión. ¿No designa Jesús mismo su pasión como un bautismo? La presencia del Espíritu Santo en la cruz revela la divinidad del crucificado. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. La estatua de la Virgen al pie de la gran cruz, Nuestra Señora de los Dolores, es el eco de la profecía del anciano Simeón. Mira, este niño debe ser signo de contradicción, y tú mismo traspasarás tu corazón. María parece estar diciendo: todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay un dolor como el que me atormenta. El Padre de Montfort instala una serpiente de bronce, que alude a la serpiente de metal erigida por Moisés en el desierto. Todos los que vieron permanecieron vivos, salvados de sus heridas. Pero también es Cristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo hombre que crea tenga vida eterna por medio de él. Para el Padre de Montfort, la cruz es el remedio de todos nuestros males. Atraeré los corazones más rebeldes, yo sanaré las heridas más mortales. Hace cantar a Jesucristo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se responden mutuamente en los dos jardines dispuestos al pie de esta montaña artificial: el jardín del paraíso y el jardín de los olivos. El proyecto del Padre de Montfort de construir un inmenso calvario en Pontchâteau, que cuenta la historia de la pasión de Cristo, se presentó bajo los mejores auspicios. Varios miles de personas de todos los ámbitos de la vida participaron y su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Pero, de hecho, es en el corazón del Padre de Montfort donde se plantará la cruz, porque su gran proyecto no verá la luz del día durante su vida. El Padre de Montfort no solo construye escenas bíblicas, sino que las vive. Literalmente entra en la narrativa de la Biblia. Por lo tanto,
No debería sorprender verlo multiplicar los panes, según lo informado por los testigos. Revive los gestos de los profetas Elías y Eliseo y Jesús mismo. Al ver toda esta multitud, estas pobres personas que vinieron con el estómago vacío y el corazón abierto a la gracia, ¿qué puede hacer el padre de Montfort? No puede dejarlos ir con el estómago vacío. El texto del Evangelio, acogido en la fe, se convierte en vida. Ya no es esta hoja manchada de tinta, sino que se convierte en un acontecimiento que deja una huella indeleble en la historia de los hombres, que está escrita en el hueco de su memoria. El Calvario de Pozatou descongela el misterio de la cruz como victoria de la vida sobre la muerte, del perdón sobre el pecado. Lo hace más cercano y más familiar. El padre de Montfort despliega el misterio de Cristo en un gran caminar, un largo camino dentro de la fe. Al visitar el Calvario, sus estatuas y sus diversas representaciones y sus jardines, el cristiano puede revivir su fe en Cristo, que murió y resucitó para la salvación de todos. Puede sentirse como en casa allí. Es aquí donde podemos adivinar cuál es la sensibilidad misionera del padre de Montfort. Propone a todos dar al menos algunos pasos en la contemplación. Su pedagogía es evangélica. Así, su Calvario es literalmente un parque de diversiones. Durante mucho tiempo, Jesús mío, he querido elevarte más alto para atraer corazones bajo tu imperio. Canta a Cristo. Abre el misterio como uno abre un gran libro ilustrado. No solo se pueden leer hermosas páginas de la palabra de Dios, sino que aún más se puede entrar a alojarse allí. Uno puede entrar en la escena del Evangelio, ser espectador, pero sobre todo actor. Participar en los sufrimientos de Cristo, sabiendo que son nuestros dolores los que Él ha llevado, nuestros pecados los que le han cargado, hacer suya la actitud confiada del buen ladrón, aferrarse con amor a la cruz como María Magdalena o tomar a María como madre después de San Juan. El gran Cristo de madera está en la cima del Calvario, en el corazón, en el centro de todo este edificio. Es el símbolo de lo que Jesucristo fue en la vida en la espiritualidad y apostolado de San Luis María Griñón de Montfort. Jesucristo siempre ha tenido el lugar central. Hacer, amar y dar a conocer a Jesucristo es el proyecto del padre de Montfort. Para ello tiene un gran medio, un gran secreto que le gusta divulgar, el rosario. No es sorprendente entonces verlo construir un gigantesco rosario para rodear el Calvario. La meditación sobre los misterios del rosario es un recuerdo, una asimilación progresiva, una impregnación profunda de los misterios de la vida, muerte y gloria de Cristo. Aquí pudimos seguir su recitación y meditación al ritmo de nuestros pasos, caminando a través de esta larga corona plantada con 150 abetos y 15 cipreses. La naturaleza misma participa en esta alabanza mariana y sugiere al cristiano vivir profundamente arraigado en María, esa tierra virgen que dio al mundo a Cristo, fruto del árbol de la vida. Este caminar mariano nos invita a tomar a María como compañera de nuestro camino de fe, y esta peregrinación conduce a la cruz. El obispo se niega a bendecir el Calvario. El padre de Montfort experimentará lo que escribirá en el secreto de María. María, siendo la madre de los vivos,
da a todos sus hijos pedazos del árbol de la vida que es la cruz de Jesús. La cruz vendrá a alojarse en su corazón. De hecho, la bendición del Calvario tendrá lugar el domingo 14 de septiembre de 1710, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Todo está listo para esta grandiosa ceremonia. Hay más de 20.000 peregrinos, incluido el padre de San Luis María. Pero alrededor de las 4 p.m. del sábado llegan malas noticias de Nantes. El obispo prohíbe proceder con la bendición del Calvario. Sin esperar, el padre de Montfort partió hacia Nantes, a pie como de costumbre. Fue recibido por el obispo que confirmó la prohibición. Mientras tanto, en la Landée de la Madeleine, cubierta por una multitud considerable, el fervor, las oraciones y el canto de los himnos esconden la decepción. Pero las dificultades no han terminado para el padre de Montfort. El domingo siguiente comenzó la misión de Saint-Molf, no lejos de Ponchetot. Recibe una carta del obispo que le pide que vuelva a verlo a Nantes. El padre Olivier, hasta entonces su colaborador, escribe que el padre de Montfort lloró cuando lo leyó. Se le prohibió regresar a Ponchetot. Luego se le dijo que se habían dado órdenes de destruir el Calvario. Lo que sucede le molesta. La cruz ahora está plantada en su corazón. Se retiró a los padres jesuitas de Nantes para un retiro. Todos se asombran al verlo tan tranquilo y en paz, como si nada hubiera pasado. A alguien que viene a apoyarlo con su amistad, el padre de Montfort responde en un tono que recuerda al santo anciano Job. El Señor me permitió hacerlo, permite que sea destruido, que su santo nombre sea bendecido. Luis XIV ordena la destrucción del Calvario. El obispo Gilles de Beauvau de Nantes prohibió la bendición del Calvario porque fue notificado de su destrucción. Este no designa a las más altas autoridades del Estado. El padre de Montfort obtuvo permiso de Henry, duque de Choisla, barón de Ponchetot y obispo de Metz, para llevar a cabo la construcción del Calvario que se encuentra en las tierras de este último. Para ello, el padre de Montfort tuvo que utilizar sus conexiones. Pidió la ayuda de su protector, Monseñor de Saint-Vallier, obispo de Quebec. Pero el pobre misionero no solo tiene amigos, ni mucho menos. El senescal de Ponchetot hizo un informe en el que presenta el Calvario como una fortaleza con fosos y subterráneos destinados a servir de escondite y atrincheramiento para bandidos e ingleses que en ese momento amenazaban las costas francesas. Este extravagante informe llega a Versalles. La decisión del rey Luis XIV no tiene retorno. Es necesario arrasar este edificio que bajo el pretexto de la religión amenaza la seguridad del reino. El pobre sacerdote Grignon se ha convertido en un criminal de Estado. Dejemos que el señor Olivier nos diga cuál fue la destrucción del Calvario. La corte ordenó al comandante de la milicia de ese país derribar el Calvario y volver a poner la tierra en el foso. Ordenó a las parroquias circundantes que vinieran con un número de cada parroquia con instrumentos y no dejó de traer una compañía de sus soldados para llevar a cabo las órdenes de la corte. Vino los primeros días, según sus órdenes, 400 o 500 personas, pero antes de que comenzaran a trabajar en ello, todos se arrodillaron llorando. Fueron 2 días sin poder adelantar nada. El día 3
decidió que le tomaran una sierra para cortar la gran cruz, que habría roto a Cristo al caer. Entonces la gente ofreció ascender en la cruz y descender a Cristo y a los dos ladrones sin romper nada. Todas las figuras fueron llevadas con gran cuidado a una casa, primero en Pontchâteau, luego en Nantes, donde están en una capilla, ahora honrada por los pueblos. Estuvimos 3 meses sin haber podido deshacer la mitad de la montaña, aunque obligamos a muchos pueblos a trabajar allí. Parece que los hombres tuvieron que luchar con los brazos para construirlo y brazos de lana para destruirlo. El 29 de enero de 1711, el padre de Montfort escribió a un sacerdote de Pontchâteau, el señor Messier de la Carrière. Es este último, al parecer, quien conserva las estatuas del Calvario. Le ruega que tenga la amabilidad de dejarlos partir hacia Nantes, donde estarán a salvo, hasta que puedan regresar al Calvario en una capilla que se construirá según la necesidad que el obispo de Nantes ha recibido de París. Pero no fue hasta 1714 que el propio padre de Montfort llevó consigo sus figuras. Los instaló en Nantes en una pequeña capilla de la casa de la Cour Catuit, Rue de Haut-Pavé, en la parroquia de Saint-Similia. Es recibido por la madre del señor Olivier, su antiguo colaborador. Allí fundó un hospital para los incurables al que llamó Casa de la Cruz. Y el gran Cristo de madera, que se ha convertido en Pontchâteau en refugio y punto de referencia para la fe, reanuda su itinerancia, signo de rechazo y contradicción, imagen de lo que es el mismo padre de Montfort, arrojado de una diócesis a otra, corriendo por todo el mundo con la cruz en la mano. Siguiendo al apóstol San Pablo puede decir: no quería nada entre vosotros sino Jesucristo y Jesucristo crucificado. La historia siempre nos depara sorpresas, así es como se hace la vida. Del monumental Calvario, de la obra realizada por el padre de Montfort, poco queda. No estoy hablando aquí del gran Cristo de madera que podemos venerar hoy en la capilla al pie del Calvario y que fue traído de vuelta a este lugar mucho más tarde. Me refiero a una pequeña hoja de papel que ha sobrevivido a los siglos, conservada no solo como una reliquia preciosa, sino como un programa de vida. Este es el contrato del pacto con Dios. El padre de Montfort firma un contrato de alianza con Dios. Es un documento que el padre de Montfort entrega a las personas que durante la misión renuevan las promesas y los votos de su bautismo. Este es el corazón de su apostolado. Él quiere renovar en cada cristiano el espíritu del cristianismo. Él quiere que todos recuperen el dinamismo y la fuerza de su bautismo. Nos invita a volver a la fuente del agua viva, al soplo del espíritu, que el hábito o el abandono han enterrado como un tesoro olvidado en un campo. Él tiene este contrato firmado como un acto oficial porque la fe en Cristo no es solo un asunto privado individual, sino que involucra todas las dimensiones de la vida en la sociedad y en la iglesia. Este contrato es un testimonio, una profesión de fe. Creo firmemente en todas las verdades del Santo Evangelio de Jesucristo, dice el artículo 1. También es un compromiso. Me entrego totalmente a Jesucristo a través de las manos de María para llevar mi cruz en sus huellas todos los días de mi vida. El padre de Montfort no es el hombre de medias tintas. Él siempre nos conduce por los caminos espinosos y estrechos de la santidad, donde dar significa dar sin retorno. De este modo, el padre de Montfort quiere introducir a todos los cristianos en el misterio de la alianza que une a Dios y a su pueblo a través de los vínculos del amor. Este contrato de alianza es el testimonio, el apoyo efímero de una fe que lleva a las montañas, como si la fuerza de los cristianos alrededor de Pontchâteau confiara en el frágil grosor de esta hoja de papel
para reconstruir de nuevo el Calvario que la dureza de los hombres ha destruido. Reconstrucción del Calvario. El Calvario, tal como podemos verlo hoy, es el testimonio de las luchas y la determinación de todo un pueblo para defender y proclamar su fe en Jesucristo, anunciada por el padre de Montfort. En 1747 se reanudó la restauración, pero las dificultades de 1710 regresaron. No fue hasta 1783 que los sucesores del padre de Montfort replantaron las tres cruces, pero una noche de 1793 volverá a ver el Calvario saqueado, la antigua capilla quemada, las cruces y estatuas quemadas. La cruz de Cristo guarda su misterio de contradicción. Fue en 1821 cuando el párroco de Pontchâteau y sus feligreses, en una oleada de fe comparable a la que animó a sus antepasados en 1709, levantaron el Calvario, que se convirtió una vez más en el centro de peregrinación que conocemos hoy. En su estado actual, el Calvario y los diversos monumentos repartidos por todo el parque son los sucesivos desarrollos emprendidos por los padres montfortianos. En 1873 se construyó la capilla de peregrinación. De 1888 a 1913 es el Vía Crucis que lentamente será trazado, puntuado aquí y allá por sus estaciones con estatuas de tamaño natural. También se construirán las cuevas de Belén y la Agonía, que en la tranquilidad de una maleza promueven el recogimiento, y la pequeña casa de Nazaret, donde se representa el misterio de la Anunciación, y el taller de José. Aquí sin palabras se dice el misterio asombroso de la Encarnación, en la alegría profunda y pura de un nacimiento, en la simplicidad de una vida familiar, en la nobleza del trabajo e incluso en los sufrimientos y ansiedades de una muerte venidera. De 1923 a 1943, el Templo de Jerusalén fue construido con sus altos muros almenados, la Casa de la Visitación y la del Aposento Alto, que parecen perdidas entre los árboles. Esos monumentos albergan frescos donde se representan escenas evangélicas. Calvario hoy. Aquí todo el Evangelio se despliega en el color de las pinturas y el relieve de las estatuas. Uno puede seguir a Jesús paso a paso y aprender en su escuela. Puedes venir y caminar allí, dejarte guiar por lo que evoca este o aquel monumento, plantado en una naturaleza acogedora, o detenerte para un tiempo de meditación y silencio. Como en la época del padre de Montfort, nos encontramos con una gran diversidad de personas, peregrinos aislados o grupos que vienen a hacer un Vía Crucis o a meditar por un momento al pie del gran Cristo de madera, personas de la tercera edad o niños del catecismo, turistas o caminantes que disfrutan de un entorno agradable. El Calvario es un lugar abierto al mundo y el mundo viene a él tal como es, con sus alegrías, sus esperanzas o sus desesperaciones, sus sufrimientos ocultos que decimos en un susurro que apenas nos atrevemos a susurrar. ¿Quién descifrará el canto silencioso de las velas colocadas frente a algunas estatuas? Canción de alabanza o angustia, clama a Dios. El Calvario se erige como un punto de referencia. Nos reunimos allí. Consolida o crea vínculos alrededor de Jesucristo. Venimos como habituales o curiosos atraídos por esta inusual altura. Está en una encrucijada y cuestiona a los transeúntes. Incluso hoy en día, el Calvario de Pontchâteau es un desafío. Ciertamente, es una parte integral de un cierto patrimonio histórico y religioso cuidadosamente mantenido por un equipo de voluntarios, los trabajadores del Calvario, que por su presencia discreta y efectiva hacen que este lugar sea acogedor. Por lo tanto, pertenece al mundo de la cultura y su parque verde puede reclamar una cierta calidad de vida y un sentido ecológico al que nuestro tiempo es tan sensible. Pero todo esto está al servicio de la fe cristiana. Sin ella
El Calvario pierde su alma. Misión en el centro del Calvario. Es el dinamismo de la fe en Cristo lo que ha construido y reconstruido el Calvario. También es Él quien da a este lugar una extraordinaria fecundidad espiritual. El Calvario de Ponchatoula es el centro de una gran aventura misionera, un lugar de reunión, también es un lugar de envío. De hecho, el primer seminario mayor para la misión de Haití fue fundado en 1872 por el arzobispo de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Este seminario tomará el nombre de un gran misionero, San Francisco Javier, heraldo del Evangelio en la India y Japón. Luego, unos años más tarde, se creó una escuela apostólica para capacitar a los niños que deseaban convertirse en misioneros. La gente viene de Bélgica, los Pirineos, Avenioa, Franco Condado para prepararse para la misión al servicio de la Iglesia de Haití o en la Compañía de María. Los hermanos y padres monfortianos. El paso de un santo siempre cava surcos. La tierra trabajada por el padre de Montfort se ha convertido en un vivero de vocaciones. Desafortunadamente, la historia ha visto la desaparición de esta escuela apostólica, mientras que el seminario mayor se trasladó a Morbihan alrededor de la década de 1880 para convertirse en la casa de formación de los padres de Santiago, que todavía trabajan en Haití. De este impulso apostólico queda el Museo de las Misiones, que no es la memoria de un pasado, sino el testimonio vivo de la misión de hoy. Situado al lado de la carretera, es también un lugar de acogida, una puerta abierta para el diálogo. Puedes ver y comparar objetos exóticos de estos países lejanos, donde una iglesia joven a menudo germina y vive. A través de estos objetos nos encontramos con otro pueblo, como si estuviéramos tomando la mano extendida hacia nosotros, sobre los mares y más allá del tiempo, por estos artistas y artesanos desconocidos.